Muy buenas noches, bienvenidos a La Silla Roja, este espacio de análisis y de reflexión. Esta noche nuestro invitado es el gobernador del Banco de México, el doctor Alejandro Díaz de León. Alejandro, bienvenido a La Silla Roja. Enrique, un gusto estar contigo y en La Silla Roja y con ustedes. Gracias. Víctor Piz, bienvenido. Gracias, Enrique. Buenas noches. Víctor. Víctor Hugo Michel, bienvenido. Enrique, buenas noches. Buenas noches. Muchos temas, Alejandro, en este entorno económico que está en el mundo y en el país, en el Banco de México también. Empezamos por el principio, ¿qué te parece? ¿Cómo te sientes? Llevas pues poco más de un mes como gobernador del Banco de México. ¿Cómo te sientes en esta responsabilidad? Te diría que conozco bien al Banco de México de muchos años. Es una institución con un mandato muy claro. Es una institución muy sólida y te diría por dos razones. Una, por los funcionarios que tiene, que son funcionarios de carrera y muy preparados. Y segundo, por la fortaleza de la Junta de Gobierno. Entonces, por estas razones creo que es una institución muy sólida, muy contento de estar en el banco ahora en esta capacidad como gobernador y de enfrentar este entorno que tenemos, que es adverso, pero que saldremos con bien. Eres el cuarto gobernador del banco. Primero estuvo Miguel Mancera, que venía de la Dirección General del Banco, y luego dos exsecretarios de Hacienda, Guillermo Ortiz y Carstens, ocuparon esta responsabilidad. Eres el primero que no ocupó antes la Secretaría de Hacienda o la Dirección General en el Banco de México. ¿Significa esto algo? ¿Eres, aprovechando aquello que dijo Videgaray, no llegas a aprender? Además, soy el primero que llega como gobernador, habiendo estado como subgobernador previamente. Entonces, en ese sentido, creo que entré en el banco en 1991, lo conozco muy bien y a mucha de la gente que está en el banco cuida su talento y su capital humano, así que son muchos los que han estado a lo largo de los años y es una institución, creo que le ha servido muy bien a México y le va a seguir sirviendo muy bien a México. Víctor. Quizás la llegada a Alejandro no fue en el mejor escenario ni en el mejor momento, porque bueno, es justo cuando hay una presión sobre la inflación, los precios han estado subiendo, de hecho la inflación el año pasado cerró en su nivel más alto de los últimos 17 años, y eso de alguna manera pues también obligó a la Junta de Gobierno a mandar señales al mercado pues de contundencia, ¿no? Y ahí te tocó. Pues sí, de hecho, desde que me reincorporé en la calidad de subgobernador a principios del año pasado, fue un año muy complejo y me tocó vivirlo de manera muy cerca a todo. Así que ahora en la calidad de gobernador, asumir este reto en un entorno en el que claramente ha sido adverso en materia de inflación, como tú señalas, se han alcanzado niveles muy elevados. Hemos tenido que tomar decisiones para que la inflación retome su trayectoria a la baja. Y así será el caso en enero y a lo largo del año. También creo que el mercado pues todavía tiene la percepción o ha venido formando la expectativa de que se requerirán alzas adicionales en las tasas de interés, Alejandro. Yo creo que hablar sobre la perspectiva o la guía sobre la conducción de la política monetaria y el nivel de tasas hacia adelante es complejo por la misma incertidumbre que enfrentamos. Si hubiésemos dado mucha precisión de qué va a pasar con las tasas hace 3 o 6 meses, pues seguramente hubiera sido diferente la historia o las acciones de política monetaria de lo que hubiéramos podido anticipar. Yo creo que por eso lo que hemos tratado de hacer es reforzar primero el mandato del banco, en segundo, cuáles son las variables que seguimos y le damos importancia. Tercero, cuáles son las acciones que ante diferentes casos pudiéramos tomar, más que hablar sobre una referencia a lo mejor muy clara sobre qué le va a pasar a las tasas en el futuro. Alejandro, regresando un momentito, antes de darle el micrófono acá a Víctor, al tema inflación. Hay una pregunta que se hace la gente a propósito de por qué el banco está tan convencido de que va a cambiar la trayectoria de la inflación a lo largo de este 2018. Hay gente que dice, pues yo veo que las cosas siguen subiendo y no veo que haya manera de darle la vuelta. ¿Cuáles son los elementos cuando se discute en la Junta, al interior del banco, la posible trayectoria de la inflación que hacen pensar que esta va a tender a la baja? Te diré que hay dos grandes razones, Enrique. Una es muchos de estos choques, en la manera en la que se miden, se quedan durante 12 meses. El incremento de precios, por ejemplo, de las gasolinas a principios del año pasado
se queda en la medición anual durante 12 meses. Y es precisamente en enero, como vamos a ver, una reducción importante porque ese efecto del incremento o esa variación positiva ya no está en la muestra. Entonces, parte es un efecto literal, casi aritmético, de que tiene un impacto en el corto plazo y después de la medición de 12 meses se pierde esa observación y comienza una trayectoria a la baja. Pero más importante que esto, te diría que es la poca persistencia que tiene la inflación hoy en día, o la poca inercia que tiene la inflación hoy en día. Lo que hemos visto y en la medida en la que hemos transitado a lo que llamamos un esquema de objetivos de inflación, es que en la medida en la que el banco se concentra en su meta y en tomar acciones para que la inflación llegue a su meta, cuando hay estas variaciones de precios que pueden ser importantes, como fue de las gasolinas o la depresión del tipo de cambio también el año pasado, lo importante es que no generen alzas y efectos de segundo orden y que solo se registren una vez en el índice nacional de precios al consumidor. De esta manera evitamos que se genere esta inercia y esta espiral, por así decirlo. Eso es lo que estamos viendo, que ya de un tiempo razonable hay mucha menor persistencia en la inflación y por ello esta irá descendiendo a lo largo del año. Alejandro, a ti te toca suceder a Agustín Carstens, pero a mí me interesa preguntarte, ¿en qué momento te avisan, te informan que eres tú? ¿Cómo es tu reacción en ese momento? ¿Quién te lo comunica? ¿Cómo te lo comunican? Cuéntanos un poco sobre esos detalles. Y metería un elemento adicional a esta pregunta, porque te toca asumir la presidencia de Banxico con presiones inflacionarias, presiones sobre el peso. Ahorita está más o menos ahí capoteando, pero aún así han sido momentos complicados para el peso en los últimos meses. ¿No te sacaste la rifa del tigre? Mira, te diría en cuanto a la primera parte de la pregunta, que fue precisamente un día antes de que se hace el anuncio en el que pues yo soy un poco avisado y citado. Es algo que fue muy ágil a partir de esa fecha. Y al margen de las formas o los lugares, yo estoy obviamente pues, muy agradecido con la designación del presidente de la República y ya habiendo transitado una vez por la ratificación en el Senado, no era necesaria una segunda ratificación, y con mucho ánimo en trabajar tanto con los miembros de la Junta como con el resto del equipo para que este incremento en la inflación que hemos visto, este entorno tan incierto, este mercado cambiario tan volátil y tan sensible a noticias, a tweets, a diferente tipo de información, lo podamos sobrellevar lo antes posible y de buena manera. El entorno claramente es complejo, pero yo creo que, como decía hace unos minutos, yo creo que el Banco de México le ha funcionado y le ha dado resultados a México y ese seguirá siendo el caso. Déjame presionar nada más ahí un poquito. Pero fue un WhatsApp, recibiste un tweet, un mensaje directo, un mail, una llamada, sonó el teléfono rojo que está al lado de tu escritorio. No, al final del día fue una reunión previa y después una cita para ir a Los Pinos y digamos que esa es un poco la manera como se dio. Okay. La gente se pregunta a veces, uno transita ahí por 5 de Mayo y ve el edificio de Banco de México, imponente, con esa arquitectura, pero se pregunta, bueno, ¿y qué hay adentro? ¿Qué es lo que hace la gente adentro? Porque no es un banco como otros bancos, donde uno ve cajeros y se hacen operaciones al público. ¿Cuál es la responsabilidad del gobernador? ¿Cuál es la responsabilidad de la Junta? De la estructura del banco. Platícanos un poquito de qué es el Banco de México, Alejandro. ¿Cómo no, Enrique? Te diría, en primer lugar, que no hay decisión importante que tome el Banco de México que no salga de la Junta de Gobierno. Y eso tiene que ver en materia no solo de política monetaria, sino desde temas presupuestales, temas de regulación financiera, etcétera. Entonces, digamos que, en primer lugar, es una Junta de Gobierno que está muy involucrada en todas las decisiones del banco. El gobernador tiene como atribución la administración de la institución y en ese sentido le toca al gobernador llevar a buen puerto la administración y el día a día de todas las áreas del banco y de todas las actividades que tiene que hacer el banco, que van desde la emisión de billete y la puesta en circulación de dichos billetes y satisfacer la demanda de circulante en todo el país, a lo ancho y largo del país.
hasta la operación, por ejemplo, de la política monetaria, el mercado de nivelación en la tarde, las operaciones en la mañana, cuando se hace una intervención en el mercado de cambios por instrucciones de la Comisión de Cambios, que ésta se haga en términos precisos y apegado a lo que se instruyó. En la parte de regulación financiera tenemos que supervisar, y no solo supervisar, sino la parte de riesgo sistémico, tener estimaciones adecuadas que nos permitan estar tranquilos de que la intermediación financiera se hace bajo una base sólida, y muchas otras actividades del banco. Y también le toca al gobernador ser vocero de la institución y de los acuerdos de la Junta de Gobierno, así que en ese sentido me toca estar con ustedes un poco más. Yo recordaba, de hecho lo escribí en un artículo, llegaste tú en diciembre y a la vez se dio el cambio en la Secretaría de Hacienda. Es la primera vez que se da este cambio de mando de las dos cabezas de las instituciones más importantes del manejo de la política económica desde 1997, cuando llegó Gurría a Hacienda y Ortiz a Banco de México. ¿Cómo hacer justo en esta transición que no deje de haber una adecuada coordinación entre política monetaria de Banco de México, política fiscal de Hacienda, porque además participan en otras instancias como la Comisión de Cambios en un periodo de mucha volatilidad del tipo de cambio? Creo que es muy atinado lo que señalas, Víctor, y precisamente por eso, desde el primer día hubo un desayuno en el banco en el que estuvo el secretario, estuvieron los subsecretarios, estuvo la Junta de Gobierno, y justamente era el reforzar esta comunicación, esta coordinación. Claramente el entorno macroeconómico, que es responsabilidad de ambas instituciones, y la estabilidad del entorno macroeconómico depende de la buena coordinación de ambos. Yo creo que abona y ayuda mucho que pues yo conozca al secretario de muchos años atrás y que hayamos tenido siempre una buena relación, pero más que en la parte personal destacaría que en cuanto a la parte institucional tenemos plena conciencia de lo importante que es tener esa comunicación, y empezamos en ese sentido justo cuando pudimos, ya estábamos los dos en funciones, empezando con esa comunicación. Además, una modalidad, digo, no es nueva, ya tiene un tiempo, que se invita al secretario de Hacienda y al subsecretario, bueno, la subsecretaria antes, ahora el subsecretario, a participar en las sesiones de la Junta de Gobierno cuando hay decisión de tasas de interés. Sí, digamos que la propia ley marca que son invitados y están presentes con voz, no con voto, en las decisiones de política monetaria. Así que el diálogo es intenso y sobre una materia también muy amplia. Y yo creo que es muy bueno que tengamos y que mantengamos la buena coordinación y el buen diálogo entre ambas instituciones. Cuando estábamos todavía en las semanas previas a tu designación, a tu nombramiento, hicimos un ejercicio en el noticiero de Víctor Pi sobre los posibles candidatos y le pegamos a economistas que los calificaran si eran halcones o palomas, y por ahí van saliendo las clasificaciones. No te voy a decir cuál es la que te tocó, pero yo te voy a preguntar directo. ¿Tú te defines como un halcón o eres una paloma? Yo creo que en materia de política monetaria es muy común querer identificar a lo mejor con un adjetivo, o en este caso una analogía ágil o fácil, pues a lo que es una materia compleja, que es el tomar decisiones de política monetaria. Yo creo que estas identificaciones pueden no ser muy útiles porque pueden estereotipar o encasillar el tipo de decisiones que se toman. Hay algunos banqueros centrales que han hecho la reflexión de que es mejor ser considerado o buscar la sabiduría de un búho más que cualquiera de los dos extremos que me comentas. Así que yo creo que lo que todos buscamos es, al margen de filias, fobias o de cuestiones un poco personales de cómo percibimos la vida, es el funcionamiento económico, es tomar decisiones que conduzcan al cumplimiento del mandato del banco, que en nuestro caso es tener una inflación baja y estable. Ya ves, ya habrá otra clasificación, halcón, paloma o búho. Esa será la siguiente. Alejandro, en el entorno, algo que sin duda está como un gran telón de fondo en este 2018 es la renegociación del Tratado de Libre Comercio que se está realizando con Estados Unidos y con Canadá. ¿En qué medida este proceso
afecta también a la materia del Banco de México, a la política monetaria, a las expectativas de inflación. Si nos permites, vamos a regresar con este tema. Vamos antes a hacer una breve pausa. Estamos en la silla roja con el gobernador del Banco de México, el doctor Alejandro Díaz de León. Regresamos. Acompaña a Leonardo Kurchenko y Ana María Salazar en la transmisión del primer informe de gobierno del presidente de los Estados Unidos. State of the Union 2018. Este martes 30 de enero, a partir de las 7:30 de la tarde. Una cobertura especial del financiero Bloomberg. Regresamos, estamos en la silla roja conversando con el doctor Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Antes del corte dejábamos sobre la mesa, Alejandro, el tema de la implicación de la renegociación del Tratado de Libre Comercio en el conjunto de materias, en el contexto de lo que hace el banco. ¿Cómo estás viendo este proceso? Yo creo que es una renegociación muy importante, al menos en dos vertientes. En la primera, en la de corto plazo y su implicación para los mercados financieros. Hemos visto durante todo 2017 que en función de cómo se percibía esa renegociación, si más favorable, en un entorno más favorable o un poco menos favorable, el mercado cambiario reaccionaba a esas noticias. Y yo creo que eso refleja que el Tratado de Libre Comercio determina en buena manera las capacidades y la posibilidad de México como exportador hacia el mercado norteamericano, que es obviamente un elemento fundamental para la economía. Entonces, en esa dimensión, en nuestro escenario base, creo que hace mucho sentido para los tres países que se adopte una nueva versión del TLC y tendrá cambios en algunos sectores, inclusión de nuevos sectores, pero al final del día sentimos que hacia adelante le hace mucho sentido a los tres países y debería de haber alguna versión modificada del Tratado de Libre Comercio. Pero en el camino, o dependiendo del resultado final, habrá esta volatilidad financiera.
Ese es el primer canal. El segundo es en términos de productividad y competitividad. Si se ven afectados algunos de los sectores donde México ha sido más competitivo y donde hemos tenido mayores ganancias en productividad, pues inclusive podríamos decir que se podría ver afectada la capacidad de crecimiento en los sectores de mayor productividad. Y esto obviamente es algo que también afectaría al entorno económico, aunque sería algo un poco más de mediano y largo plazo. El escenario de la salida, lo han discutido en la Junta del Banco, porque es algo que está flotando por ahí. El objetivo y el escenario base es que haya un nuevo documento y el tratado continúe. Pero ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, da la impresión de que siempre hay el riesgo de que Estados Unidos pueda salirse del tratado. ¿Es un escenario que está contemplado, Alejandro? Yo te diría que es obligación del Banco Central no solo pensar en los escenarios de más probabilidad, sino en todos los escenarios posibles y ver cuáles son las posibles implicaciones que yo tendría para muchas variables de política económica. Yo creo que, dado que, y como tú señalas, es previsible que haya algún tipo de acuerdo, aunque tenga diferentes posibles características, es algo que a lo mejor no le hemos querido dar el foco en cuanto al detalle de esos escenarios, pero claramente está considerado, lo tenemos en el radar y estaremos atentos y listos. No es un desastre, porque también es algo que flota en el ambiente. Si se llega a ir a Estados Unidos, la economía se vuelve caótica, no en lo que han analizado. ¿No es algo que así deba asumirse? Mira, yo creo que sería sin duda un escenario adverso al que deberíamos de hacerle frente y le haremos frente en caso de que se materialice. Y te diría otra cosa, y no solo dicho por nosotros, en la revisión del Fondo Monetario Internacional más reciente, el artículo 4, publicado hace un poco más de un mes, se destacaba la resistencia y la resiliencia de la economía mexicana, sobre todo el entorno macroeconómico, tanto en la parte de política fiscal, política monetaria y el sistema financiero. Entonces te diría que esos tres elementos dejan a la economía mexicana en mejor posición de lo que ha estado en muchos años para enfrentar un choque adverso como podría ser este. La negociación del Telecán puede prolongarse, ¿no? Según conforme se vayan dando las propias discusiones. Ahora, lo que yo veo es que vamos a tener un verano muy complicado, Alejandro, porque es posible que la negociación se empalme con la elección presidencial en México del 1 de julio. Y eso pues también está incorporado en los escenarios, ¿no? Incluso en la encuesta que levanta Banco de México sobre expectativas de los especialistas en economía. Uno de los factores de mayor preocupación es la incertidumbre política. Entonces tendríamos incertidumbre sobre negociación del Telecán, incertidumbre política, y ya dependiendo del resultado de la elección, pues habría que ver cómo se ponen los mercados. Yo creo que, Víctor, señalas con claridad que uno de los retos que tenemos en este año es la incertidumbre. Incertidumbre alrededor de dos elementos fundamentales. Uno es el futuro del Tratado de Libre Comercio y también la usual, sexenal incertidumbre que hay sobre un proceso electoral presidencial en México. Te diría que lo que es muy destacable es decir que las negociaciones, a nuestro parecer, se han hecho con mucha seriedad y se han hecho pensando en el largo plazo. Yo creo que el tratado, pues la verdad es que ya tenía muchos años sin tener una revisión profunda y yo creo que el objetivo es precisamente tener mucho cuidado en todos los factores. No es una negociación que se pueda dar en el corto plazo. Veremos qué es lo que sucede. Puede ser que avancen de manera ágil y fructífera las negociaciones en las siguientes semanas, o bien se posponga para después de la elección aquí en México. Yo creo que en cualquiera de los dos casos, lo más importante es que se tiene un rumbo claro y un objetivo de mediano y largo plazo en las negociaciones. Obviamente, cuando uno habla de incertidumbre, lo mejor es que esta se disipe lo antes posible y de manera favorable. Yo creo que estamos un poco justo en eso y ya veremos cómo se ponen las cosas. Ya que te pregunté sobre el tema electoral, no
no sé si tú veas un riesgo de continuidad de las reformas, ¿no? El Banco de México ha señalado en sus distintas publicaciones, en sus informes trimestrales de inflación, pues la necesidad de que se le dé continuidad a las reformas que se aprobaron y se instrumentaron en los últimos años, pero no sé si dependiendo del resultado electoral pudiera estar en riesgo la continuidad de las reformas. Yo diría que las reformas que perduran son las reformas que funcionan. Y yo creo que en ese sentido, en la medida en la que las reformas han dado resultados, pues yo creo que será más probable que estas tengan un futuro y se puedan seguir profundizando. Yo creo que hay que tener paciencia para ver la siguiente administración, cuando ya sea electa y ya esté anunciando sus planes, ver con detalle cuáles pueden ser algunos de estos elementos. Pero lo que desde el banco hemos dicho y seguiremos señalando es aquello que se necesita para que la productividad de la economía, el crecimiento y la generación de empleos se dinamice y ello para promover mayor desarrollo en nuestro país. Alejandro, ya que Víctor tocó el tema electoral, gane quien gane, Banxico va a trabajar con quien ocupe el despacho presidencial. Esa es la primera. Y gane quien gane, ¿está garantizada la autonomía de Banxico? Llegue quien llegue a la presidencia de la República. Diría que así es el diseño y así será. No solo es por voluntad, sino por obligación. Nuestra obligación es trabajar con la siguiente administración, sea quien sea, por el bien del funcionamiento económico, para poder cumplir de mejor manera con nuestros objetivos y un poco para promover directa e indirectamente el desarrollo en el país. En ese sentido, creo que el diseño institucional del banco ha sido muy afortunado en concentrar al Banco de México con un objetivo de largo plazo y ajeno al ciclo político. En ese sentido, la autonomía que está desde el nivel constitucional y también marcada en su propia ley, apunta en esta dirección. Yo te diría que a lo largo de los años, desde que la autonomía se puso en vigor en 1994, cada vez hay, yo diría que mayor convicción entre todos los agentes económicos y diferentes grupos en la sociedad de que la autonomía es algo que le ha servido bien a México y que es algo que es importante mantener. Entonces, yo anticipo que este sería el caso y creo que es muy claro el mandato constitucional y la autonomía constitucional con la cual nos regimos. Prácticamente todos los gobernadores han trabajado al menos con dos administraciones, comenzando con Mancera, que trabajó con la de Carlos Salinas, y luego con la de Ernesto Zedillo. ¿Será tu caso? ¿Habrá al menos dos administraciones con las cuales operas? Entre los candidatos, creo que todos han dicho que hay un respeto a la autonomía, habrá un respeto a lo que está fijado en la Constitución, como bien lo señalas, Alejandro. Pero hay presiones, es decir, tanto en la época en la que fuiste subgobernador como ahora con la responsabilidad de la gobernatura, ¿percibes presiones? ¿Los gobiernos de repente no están cómodos con lo que hace el Banco de México como entidad autónoma? ¿O es algo que a veces se dice en los corrillos financieros, pero es más mito y más rumor que realidad? Yo diría que ha habido un profundo respeto a la autonomía del banco y desde su propia autonomía me tocó estar en muchos de esos años en el propio banco. Sí. Y me tocó ver cómo desde a nivel presidencial hasta los diferentes niveles de las administraciones, pues realmente había un respeto por las decisiones que el banco tenía que tomar en el ámbito de sus atribuciones. Yo creo que eso ha sido, yo creo que ha funcionado muy bien y yo creo que ya se ha hecho pues cada vez una práctica más enraizada, el que así sea, y creo que es muy benéfico porque no solo es tomar las decisiones que tienen que tomar, sino tomarlas con un buen grado de coordinación y de comunicación, porque las políticas públicas no operan en vacío, operan en conjunto con otras políticas. Entonces, en ese sentido, te diría que el respeto a los tramos de autoridad del banco y de responsabilidad han sido constructivos.
Referí hace un momento, Alejandro, a la encuesta mensual de Banco de México, en donde además de la incertidumbre por el tema político, pues también hay preocupación de los analistas por la inseguridad en el país. Banco de México en sus informes trimestrales ha venido señalando la necesidad de que se fortalezca el Estado de Derecho, de que se combata la inseguridad. ¿Lo seguirá haciendo? Para nosotros es muy importante destacar todo lo que pensamos que puede mejorarse para promover mayor crecimiento, mayor productividad y mayor desarrollo en el país. Precisamente por eso es que tenemos este contacto con los formadores de opinión, con los analistas y los economistas que siguen a la economía mexicana, también con el ámbito empresarial, justamente para tratar de detectar y pulsar cuáles son aquellos elementos que están obstaculizando su actividad productiva. Y es una manera de poder poner el foco en donde tenemos algún pendiente o necesitamos cambiar o mejorar las cosas. Esa es algo que ha acompañado al banco desde hace muchos años y que seguirá siendo así. Necesitamos poder también alertar sobre estos temas para que cada quien en el ámbito de su responsabilidad sepa cuáles son algunos de los elementos que pueden estar afectando al crecimiento y al desarrollo. Déjame regresar al tema de inflación, porque estaba recordando justo una presentación que tuvo un miembro de la Junta recientemente, en donde reconoce que, lo ha dicho el Banco de México, converger a la meta del 3% pues no va a ser fácil y rápido, ¿no? De hecho, pues podría ser un poco después del originalmente pensado, que era el diciembre de 2018. De alguna manera pudiera estar en riesgo la credibilidad del Banco de México si no se converge a la meta del 3% en los tiempos previstos, Alejandro. Yo creo que la credibilidad del banco se construye de muchas maneras. Se construye no solo con un nivel de la inflación en un momento en el tiempo, que obviamente es muy importante, pero también el cómo tomamos decisiones, con qué diagnóstico y cómo lo expresamos ante el público. Yo creo que es muy importante para nosotros explicar al público que nosotros no podemos evitar que haya cambio en precios relativos y que suban algunos precios y que otros puedan mantenerse constante o bajar. Pero lo que sí es nuestra obligación y nuestra responsabilidad es que estos incrementos de precio no den lugar a revisiones subsecuentes de otros precios en la economía. Es decir, que no tenga esta persistencia o inercia inflacionaria, que la inflación se mantenga baja y estable. Y en ese sentido, las acciones de política monetaria que hemos tomado van precisamente encaminadas a reducir esta posible inercia en los incrementos de precios. Yo creo que lo más importante es que seamos muy claros y transparentes respecto al tipo de choques que enfrentamos, el tipo de acciones que estamos tomando para combatir esta posibilidad de efectos de segundo orden y ser muy claros en cuanto al patrón o a la trayectoria de convergencia de la inflación a su meta, que claramente está también sujeta a la incertidumbre que platicábamos. Hay diferentes escenarios que pueden favorecer o dificultar esta trayectoria de reducción de la inflación. Claro. Como quien dice, no pueden controlar el precio del jitomate, que es uno de los ejemplos más claros, porque sube y baja de manera intensa, pero sí tratar de evitar el contagio y la generación de expectativas. Cuando uno ve la encuesta a la que hacía referencia Víctor y se pregunta a los expertos cuál es el nivel de inflación que visualizan en el largo plazo, en los siguientes 5 años, sistemáticamente ha salido 3% o una inflación cercana al 3%. Esto es muestra de que ya hay credibilidad en la institución, ya más allá de circunstancias especiales, entornos económicos de coyuntura. Ya se le cree al Banco de México como una institución capaz de garantizar la inflación baja en el mediano plazo. Nosotros creemos que es así y de hecho no solo por apreciación respecto a las expectativas de inflación hacia adelante, sino también cuando hacemos pruebas estadísticas, encontramos que alrededor de 2001 hubo realmente un cambio importante en el tipo de dinámica inflacionaria, donde hay una caída muy significativa en la persistencia y podemos decir que es cuando realmente la política monetaria y en este caso el esquema de objetivos de inflación empieza a funcionar como lo que nosotros llamamos el ancla nominal en la economía. Es decir, la gente empieza a tomar las expectativas, a basar sus expectativas de inflación en la meta del banco y no necesariamente viendo el pasado y tratando de extrapolar el pasado. Ese es un cambio muy significativo y que le permite a la economía tener la posibilidad de enfrentar choques como el que enfrentamos el año pasado sin tener estos ajustes un poco
tan costosos como los teníamos en episodios previos, donde se depreciaba el tipo de cambio real, pero con una mezcla de tasa de depreciación nominal e inflación mucho más elevada de lo que hemos visto recientemente. Víctor. Alejandro, te va a tocar en los próximos meses un momento clave que es la transición de un gobierno a otro. En el pasado, no muy distante, no muy lejano, era un momento de particular sensibilidad para la economía mexicana. Tuvimos varias crisis de fin de sexenio, la última en el sexenio de Salinas hacia Zedillo. La pregunta directa que te hago es, ¿cómo percibes en este momento la economía mexicana entrando hacia este proceso electoral? ¿Tú descartas la posibilidad de una crisis de fin de sexenio? Yo creo que es muy importante destacar, y lo comentábamos hace un momento, la resiliencia y la resistencia que tiene la economía mexicana y su entorno macroeconómico. Las finanzas públicas que se han fortalecido, la postura monetaria que también se ha hecho más restrictiva para poder hacer frente a este entorno más incierto y volátil, y tenemos un sistema financiero sólido, bien capitalizado, que si bien ha crecido por arriba del crecimiento de la actividad económica y ha permitido un apalancamiento adicional de empresas y familias, lo ha hecho sobre bases sólidas y con liquidez y bien regulada. Estos tres elementos fundamentales hacen muy distinta el ajuste que puede tener la economía ante algún choque, que puede ser favorable o desfavorable y puede ser de diferente grado de intensidad. Así que te diría que tenemos todos los elementos y todo el andamiaje necesario para poder enfrentar con orden cualquier tipo de volatilidad que pudiéramos enfrentar. Alejandro, además del cambio en la gobernatura del Banco de México que se dio en diciembre, habrá un cambio en la presidencia de la Reserva Federal que va a darse en febrero. Se va la señora Yellen y llega, se me escapó el... Jerome Powell. Jerome Powell. ¿Qué significa para el Banco de México el tener esta interlocución con un personaje diferente? Y bueno, hay cambios inclusive en la composición del Comité de Política Monetaria de Mercado Abierto que toma las decisiones de tasas. ¿Cómo ves esta modificación? Te diría que es muy... tenemos una buena relación de mucho tiempo con diferentes niveles de la Reserva Federal, no solo con quien presida y será Jerome Powell, sino inclusive también con la Reserva de Nueva York y en diferentes órdenes y niveles. Creo que algo que ayuda mucho a ese intercambio, a esa cercanía, por ejemplo, alrededor del BIS, del Banco Internacional de Pagos, hay reuniones entre los principales banqueros centrales 6 al año. Cada 2 meses nos estamos reuniendo, estamos compartiendo puntos de vista acerca de cómo se ve las cosas en el mundo, tanto en los países avanzados como en los emergentes. Entonces, esa instancia contribuye a que haya muy buen diálogo y que además los temas estén adecuadamente compartidos entre todos. Así que estoy seguro que el mismo buen diálogo y buena comunicación que hemos tenido en el pasado será el caso con Jerome Powell hacia adelante. ¿Ya te tocó ir a alguna de estas reuniones del BIS? Ya estuve por allá hace algunas semanas y realmente es un formato, yo diría que muy de mucha franqueza, de cierta intimidad en la cual se platican las cosas con mucha candidez, y creo que eso hace muy útil para todos los que vamos ese tipo de reuniones. ¿Y cómo viste a Agustín Carstens ya como anfitrión en el BIS, si es que ya te tocó en esa posición? Sí, fue su primera reunión ya como anfitrión y la verdad yo creo que obviamente es un banquero central de muchísimos años y sabrá llevar los temas y la conducción de algunos de estos retos que enfrenta el mundo hacia adelante con excelencia, como lo ha hecho. Alejandro, vamos a hacer un corte, pero antes quiero dejar sobre la mesa algo que se ha comentado recientemente. El presidente de la República propuso por primera ocasión que una mujer se integre a la Junta de Gobierno, Irene Espinosa, quien todavía hace días era tesorera general de la Federación. Platicamos de esto después de una pausa. Estamos en la Silla Roja con Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Sin línea, información directa y sin cortapisas. Olivia Cerón expone las noticias de seguridad, derechos humanos y atención ciudadana. Sin línea, con Olivia Cerón. Lunes a viernes, 8 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg.
Regresamos a la silla roja. Hablamos con Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Alejandro, parecía el club de Toby, el Banco de México, por lo menos la Junta. Me comentaba hace algunas semanas Vanessa Rubio, entonces subsecretaria de Hacienda, que si no recuerda mal, ella fue la primera mujer que entró como oyente, como invitada a estas reuniones de decisión de política monetaria, que no había ni mujeres invitadas. Ahora tendremos muy probablemente una mujer asistiendo a estas juntas, Irene Espinosa. ¿Qué significa este cambio para el Banco de México, la llegada de una mujer a la Junta? Bueno, yo te diría en primer lugar que para nosotros siempre recibir a quien proponga el Ejecutivo y ratifique el Senado o la permanente, pues es obviamente una obligación trabajar con quien cumpla con los perfiles que la propia ley señala. En este caso, yo diría que en el caso particular de Irene, pues es muy afortunado, yo la conozco de tiempo atrás, es una mujer de trabajo y muy comprometida siempre con las responsabilidades que tiene. Y yo diría que es bueno tener a una mujer, la primera mujer en la Junta de Gobierno del banco. Es algo que pues evidentemente va a dar un ángulo y una perspectiva y una dinámica que va a enriquecer a la Junta y bienvenida y que así sea. Alejandro, también recordaba que pues el ciclo de alza de tasas, perdón que me regrese a este tema, empezó en diciembre de 2015 cuando estaba la tasa de interés en 3%. Ahora estamos en 7.25 y pues apuntando hacia arriba todavía. ¿No está la tasa de interés en un nivel que para el Banco de México se considere restrictivo del crecimiento de la economía? Te diría que ha sido un incremento de tasas de interés importante. El nivel de 3% que tú señalabas, inclusive en términos reales, era una tasa real negativa, era una postura monetaria que estimulaba la actividad. Se enfrentaron los choques, en primer lugar, mediados de 2014 y sobre todo durante 2015, que fue el incremento en la depresión del tipo de cambio asociado a la caída en los precios del petróleo, y después tuvimos choques adicionales. Ha sido mucho lo que ha cambiado el entorno. Claramente el nivel de tasas que tenemos en términos reales es como arriba de 3% en términos reales. Es una tasa elevada en esa dimensión, es una tasa que podríamos decir que tiene una cierta restricción monetaria, es una postura monetaria restrictiva. Sentimos que si bien este nivel de tasas de interés, además de ser en parte respuesta al entorno de incertidumbre y de volatilidad que hemos enfrentado, si bien el entorno económico, la parte cíclica de la economía por sí sola no ameritaría ese nivel de tasas, yo creo que ese nivel de tasas sí se requiere, dado el entorno de incertidumbre y de volatilidad que hemos enfrentado. Claro, porque lo ideal es que el ajuste siempre se dé al menor costo posible, ¿no?, para la economía. Yo creo que nuestro mandato es que la inflación sea baja y estable y de una manera que también sea congruente con la situación que enfrenta la economía, tanto a lo largo del ciclo como por los choques y la incertidumbre que enfrenta. Entonces, si bien si no tuviéramos esa incertidumbre y no hubiéramos tenido esos choques, pues claramente pues el nivel de tasas de interés probablemente no sería el que tiene hoy en día. Pero dado que sí los tenemos, consideramos que ese nivel es el que ha sido adecuado y estaremos evaluando hacia adelante la información más reciente, los datos de inflación, sus perspectivas y los factores que pueden incidir en ella para nuestras decisiones futuras de política monetaria. Víctor. Alejandro, ¿tienes Twitter? Tengo Twitter, pero sobre todo lo uso para seguir, es más como informativo, más que de difusión. Bien, me llevas entonces a la siguiente parte de la pregunta, porque un día sí y otro también nos despertamos con los tweets del presidente Donald Trump golpeando a México, diciendo que somos el país más peligroso del mundo, acusándonos de ser un socio desleal, es decir, básicamente pegándonos. Al principio, cuando hacía esto, pues, los mercados temblaban. Veíamos que el peso se movía, la bolsa lo resentía. Ahorita ya pareciera como que lo están tomando por descontado, pero ¿tú qué haces cuando te despiertas en la mañana, tomas tu teléfono y ves los tweets de Donald Trump? ¿Le das seguimiento? Le damos seguimiento a mucha información, incluyendo esta. Para nosotros es muy importante que
poco a poco se vaya distinguiendo lo que es ruido y lo que es señal. Y yo creo que ha sido un proceso, por lo menos novedoso, yo creo que para prácticamente todos, el tratar de extraer de una alta frecuencia de tweets y de avisos, realmente cuánto es lo que tiene impacto de política pública y cuánto es un poco narrativa con diferentes fines. Y esta extracción de ruido y señal es la que también a los mercados obviamente les lleva cierto tiempo distinguirla. Para diferentes temas puede ser un proceso diferente. Y yo creo que lo que hemos visto en los últimos meses, en las últimas semanas, es cierta percepción de que puede haber un ánimo un poco más constructivo en relación a la relación comercial en América del Norte. Si bien no estamos exentos precisamente de un cambio de opinión, de un viraje por diferentes razones. Y yo creo que tenemos que estar muy atentos a que los mercados van a estar reflejando esa volatilidad. Podríamos decir que las primas de riesgo pues son más volátiles y a lo mejor un poco mayores, dado este entorno donde la información también es pues más volátil, ¿no? Uno de los temas con el que a veces asocia el Banco de México es que para la economía, en la dirección que decía Víctor. Un viejo funcionario decía que el Banco de México era el freno. Los coches, dice, debieran tener un acelerador y un freno, porque si solo tienen acelerador, pues van derecho o al precipicio o a estrellarse. Y el Banco Central a veces juega la función de freno para modular la velocidad con la que va el auto. ¿Es así? ¿O el Banco de México, que es una discusión muy larga, sí tiene incidencia para acelerar la economía, para hacer que la actividad económica crezca más? Es yo creo que un tema complejo y te diría un poco lo siguiente. La política monetaria tiene mucho que ver con las condiciones, podemos decir hasta el terreno de juego, en el que se desempeñan los agentes económicos, en este caso la economía. Y lo podríamos ver a lo mejor más que con el coche y con el acelerador y el freno, es como literal tener el terreno y la cancha bien. Cuando la cancha no está bien y el terreno está disparejo, pues los jugadores se preocupan por no lastimarse cuando van corriendo y no pueden dedicarse a sus actividades productivas a cabalidad. Nuestra responsabilidad es que el entorno macroeconómico sea estable, de tal manera que el terreno de juego permita a todos los agentes económicos hacer sus actividades productivas de la mejor manera posible. Ahora, puede hacer algo más o no la política monetaria. Y yo creo que inclusive no es el común denominador los llamados mandatos duales, pero algunos de los bancos centrales que lo tienen son muy claros en decir que esto no significa que modifiquen el producto potencial o la capacidad de crecimiento de la economía, sino solo a lo largo de algunos ciclos y por cuestiones muy particulares y muy transitorias. Como el sistema de la Reserva Federal, que tiene este mandato dual. Exactamente. Esto un poco lo que nos deja ver es que pues realmente la política monetaria, la emisión de dinero primario y el manejo del dinero fiduciario por sí mismo, pues no puede incrementar la capacidad productiva de una economía. Y recuerdo al licenciado Mancera que tenía esta analogía que decía que en el caso contrario no habría economías pobres en el mundo. La verdad es que el crecimiento y el desarrollo transita por las variables reales, por la productividad y el mejor uso de los factores con los que cuenta un país. Así que nuestra mayor contribución es que tengamos condiciones lo más propicias para que la actividad económica se lleve adecuadamente. Recuerdo que alguna vez lo dijo Guillermo Ortiz así, que la función de un banco central es retirar la bebida cuando la fiesta está en su mejor momento, ¿no? Entonces es un poco lo que preguntaba Enrique. Creo que el Banco de México en esta etapa, Alejandro, lo ha estado antes siempre bajo la lupa de los mercados y también del Poder Legislativo. Ahora hay una iniciativa de un senador para darle la atribución del manejo de la política cambiaria al Banco de México. No sé tú cómo veas eso, si estás conforme con el arreglo institucional que hay ahora de que hay una comisión de cambios, donde está la Secretaría de Hacienda y Banco de México para tomar las decisiones de política cambiaria. Te diría que en el entorno internacional el común denominador es que haya una parte importante en los ejecutivos o en los gobiernos o en las administraciones en cuanto a materia de política cambiaria.
Yo creo que es un arreglo que el que está le ha funcionado bien a México por muchos años. Yo creo que ha habido y ha dado lugar a que haya mucha comunicación y mucho diálogo entre la Secretaría de Hacienda y entre el Banco de México. Las acciones de política cambiaria se han tomado con un muy alto grado de sintonía entre ambas instituciones. Y yo creo que es parte del andamiaje que tenemos. Yo creo que ese, como muchos otros, pues podría ser revisado y podría ser sujeto de alguna revisión, pero te diría que ha funcionado bien y que ha dado resultados. Una de las cosas que hace el Banco de México y que lo vemos casi como un sobreentendido es la provisión de dinero. Es decir, nadie nos cuestionamos, es como prender la luz. Pues que haya dinero, ¿no?, en las cajas de las tiendas, en los bancos. ¿Cómo le hace el Banco de México para cumplir esta función que es, digamos, de las más cercanas a nuestro día a día? De hecho, la principal obligación del banco es proveer al país de moneda nacional y tenemos una fábrica de billetes en la Ciudad de México. Literalmente una fábrica. Y esa, de hecho, fue en 1969 cuando se inauguró. Y literal es una fábrica, es un proceso netamente de manufactura, es un proceso manufacturero y de hecho es el que más ocupa en términos pues, de personal dentro del banco, en términos proporcionales. Estamos también construyendo una fábrica complementaria en Guadalajara para tener, digamos que, pues, mayor redundancia y mayor robusto el proceso manufacturero de la emisión de billetes. Y tenemos además diferentes oficinas o sucursales regionales en las cuales a través de ellas ministramos el efectivo a diferentes regiones en el país y a través de una red de corresponsales. También lo hacemos con la participación de la banca. Pero literalmente hay aviones o no sé si ferrocarril que llevan el dinero. Sí, es un avión con el cual se lleva un convoy con el dinero para puesta en circulación y a veces se destruye en el lugar o se regresa a veces también el billete para destrucción cuando ya no está apto para circulación. Tenemos que verificar no solo ponerlo en circulación, sino que esté en adecuada calidad. No debe de, obviamente se deteriora mucho más rápido. El de menor denominación circula mucho más, se usa mucho más que el de alta denominación, pero tenemos que dar seguimiento de las condiciones de uso de cada uno de los billetes que estamos poniendo en circulación. Alejandro, en tiempo de elecciones circula muchísimo dinero en efectivo, hay mucho dinero que está circulando en los estados. ¿Ustedes tienen detectado en Banxico qué tanto se incrementa el uso de efectivo cuando llegamos a una elección presidencial? Esa es una, y la otra es, ¿puede tener un impacto positivo en la economía el que haya tanto circulante durante un proceso electoral? Estamos hablando de que vamos a una campaña que irá del 30 de marzo hasta finales de junio. Va a haber mucho dinero que va a estar circulando en el país. ¿Eso puede ayudar a activar las economías locales? Yo diría que en términos del uso de efectivo ha estado influenciado por varios factores, entre otros medios de pago, que son sustitutos. Nuestros modelos para poder detectar la demanda por circulante incluyen todo tipo de variables, por ejemplo, variables estacionales, como pueden ser hasta el efecto de Semana Santa. Siempre los viernes, por ejemplo, el viernes de mayor demanda por dinero es el viernes inmediato anterior a Navidad. Y ya sabemos que hay una estacionalidad muy marcada en los diciembres en el uso de efectivo. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos todo tipo de variables que están incidiendo sobre la demanda de circulante por parte del público. Y más que decir que muchas veces el circulante es el que puede propiciar un mayor crecimiento o mayor actividad, pues muchas veces simple y sencillamente es cómo el gasto se va determinando y incluyendo en el circuito de la economía. Es difícil pensar, sobre todo en una economía ya tan compleja y con tantos medios de pago, que el uso del efectivo en particular tenga un rol especial sobre el ritmo de actividad económica y que no tengan también, a su vez, otros medios de pago. Yo creo que más bien la demanda por efectivo sigue al crecimiento económico, más que necesariamente causarlo. O sea, más bien la mayor actividad económica es la que también genera mayor demanda por circulante. Pues si no, pues un poco estas tentaciones que en el pasado se han tenido de promover crecimiento a través del instrumento inadecuado, ¿no? ¿Se usa ya menos efectivo en función de la disponibilidad de sistemas electrónicos, tarjetas, etcétera? Se ha visto una desaceleración reciente, sobre todo en el año pasado.
Hubo también cierto incremento en el uso de efectivo cuando algunas de las medidas, digamos, de conocimiento para fines fiscales se reforzaron, que yo creo que eran muy atinadas. Hubo quien acudió un poco al efectivo para estar a lo mejor fuera de ese círculo. Es algo que hemos visto que ya se ha desacelerado y está creciendo, yo diría en el orden, el crecimiento nominal del circulante está del orden del 8% en promedio. Se nos acaba el tiempo. Víctor, conclusiones. Yo digo, ya no dará tiempo de abordar el tema de las criptomonedas ahora que hablamos del circulante, pero creo que es muy importante la atribución que le va a dar la ley al Banco de México para regular ese mercado. ¿Cómo ves ese tema brevemente, Alejandro? Hay dos grandes partes. Una es como medio de pago y la otra es como supuesto resguardo de valor. Como medio de pago, creo que hay mucho que revisar y aprender, porque al final del día es una especie como de camino alterno más rápido que muchos de los sistemas de pago tradicionales, y debemos de aprender esa mecánica, ese funcionamiento. De la parte de resguardo de valor, pues la verdad no es resguardo de valor, es inversión especulativa, lo hemos destacado, hemos sacado comunicados al respecto y esperamos que el público sea muy cauteloso, que no se deje llevar con poca información a dedicar parte de su patrimonio en algo que puede ser muy riesgoso. Así que esa parte, mucho cuidado y véanlo como una inversión de alto riesgo y donde los recursos se pueden perder. Y la parte de medio de pago, estamos tratando de ver qué lecciones podemos derivar de ese funcionamiento. Algo adicional, Víctor. Inflación, tipo de cambio, Telecán, elecciones, criptomonedas, muchos temas en la agenda, Alejandro, y pues esperemos que todo venga para bien para el Banco de México. Pues muchas gracias, esperamos que así sea. Retomo lo que dice Víctor: inflación, Telecán, tipo de cambio, rifa del tigre. Qué bueno que en estos meses va a haber una voz institucional que va a estar ahí en medio de este ruido. Buena suerte. Muchas gracias. Alejandro, creo que el Banco de México es quizás una de las instituciones que más claramente tiene, la procura de un bien público, que es la estabilidad de los precios. Creo que nadie, y eso ha cambiado, quienes ya tenemos suficientes años, nos acordamos hace unos 25, 30, que todavía había discusión de si era bueno que hubiera un poco de inflación para que la economía creciera. Creo que ahora sí es un consenso prácticamente universal que el tener estabilidad es un bien público que ayuda a la economía. Ojalá el Banco de México siga con esta tarea que ya lleva mucho tiempo en ella y que pueda seguir procurándolo. Muchas gracias por estar con nosotros en La Silla Roja. Al contrario, un gusto, y lo dices bien, ese es